Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos. La paz de Dios sea con todos los que nos sintonizan en esta hora. Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. En este programa trataremos el tema: ¿se necesitan las obras para la salvación? Así en interrogante, ¿se necesitan las obras para la salvación? Trataremos muchas interrogantes, tales como: ¿qué es la gracia? ¿Por gracia sois salvos? ¿Cristo ya pagó tu salvación? ¿La salvación se obtiene solo por fe? ¿De qué me sirven las obras? Y muchas otras preguntas más. Así que, antes que nada, pues vamos a darles la bienvenida a los que ahora se unen también en este programa. Primeramente, la más cordial de las bienvenidas a un nuevo integrante de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Se trata de nuestro hermano Bernabé Álvarez, también de la ciudad de Santiago de Querétaro. La paz de Dios, hermano Bernabé, ¿cómo está? La paz del Señor, bien, gracias a Dios. Agradeciéndoles la invitación a participar en este foro. Dios les pague. Dios le pague a nuestro hermano Bernabé. También tenemos a nuestro hermano John Ontiveros, que nos saluda desde la ciudad de Durango. Adelante. Sí, es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues a poder aportar algo, aunque sea algo a nuestra fe, y que sea grato este momento de conversación entre hermanos. Dios le pague. También, como ya es costumbre, nuestro hermano, y no puede faltar, nuestro hermano César Nanclares desde Lompoc, California. Los saludamos con mucho gusto, hermano César. La paz de Dios sea con usted. ¿Cómo está? Amén, bien, gracias a Dios. Un saludo desde Lompoc, California, a toda la audiencia de el canal Tiempos de Luz y Verdad Radio. Un saludo a toda la audiencia. Una bienvenida a nuestro hermano Bernabé a este programa. Sea bienvenido y pues Dios les pague por invitarme a participar con ustedes. Adelante, hermano. Sí, Dios le pague. Ya teniendo a nuestro equipo completo y listo, también pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Quédese hasta el final, va a estar muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Al final, obviamente, usted tendrá su última opinión. Pues bueno, hay un texto que a veces se toma por los grupos evangélicos que tratan de demeritar las obras para la salvación. Y como volvemos a repetir, el programa se llama en forma de interrogante: ¿se necesitan las obras para la salvación? Bueno, ellos toman Efesios 2 en el versículo 8 y 9, y que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un texto muy conocido por cada uno de ustedes, amable escucha, que en este momento nos hace el favor de sintonizarnos. Ahora sí que queremos preguntarle primeramente a nuestro hermano John Ontiveros si nos puede ayudar. Miren, esto es muy importante, de tratar de ir con mucha calma, tratando de ir desmenuzando el texto en sí, porque es muy fácil de que a veces la gente se pierda o la gente no le dé el sentido correcto. Pero me gustaría que empezara nuestro hermano John diciéndonos la definición exacta de lo que es la gracia. Adelante, hermano John. Sí, bueno, el término gracia tenemos que irnos primero a lo que es la etimología para tener un amplio conocimiento y un mejor entendimiento sobre
el significado de esta palabra. La palabra proviene del latín, que significa agradable o gracia, que también viene un sufijo del ia, que eso es un indicativo de cualidad. Esto se refiere a las características que pueden hacer agradar a las diferentes personas o a sí mismo incluso. Una de las definiciones que toma la Real Academia Española, la RAE, voy a tomar los primeros 4 definiciones, que son muy cortitas. El primero es conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o que las cosas que se tienen las hace agradable. El segundo es atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisonomía de algunas personas. El tercero es don o favor que se hace sin hacer mérito en lo particular, que se entrega de forma gratuita. Y el cuarto, que es perdón o indulto. Listo. Sí, yo le pagué a nuestro hermano León ahí por esa participación. Igual, si usted, amable, escucha por ahí, necesita regresar al video, puede hacerlo para que se lleve bien la hilación, se lleve bien lo que se está planteando sobre la mesa. Nuestro hermano Bernabé, pues este texto yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, se toma mucho entre los grupos evangélicos para de alguna manera decir que no se necesitan las obras, sino que solamente se necesita la gracia de Dios. Bueno, ¿cuál es el verdadero significado de lo que estamos leyendo en Efesios? Repito, Efesios 2, 8, 9. Adelante, hermano Bernabé. Sí, hermano, yo le pagué. Pues mire, es curioso, ¿verdad? Como antes de discernir sobre ese texto, quiero hacer el siguiente apunte. Es curioso cómo la gente llega a confundirse, y tienen razón, hermano, en confundirse. La verdad de las cosas es que dice la primera de Corintios en el capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablar, hermano, de la gracia de Dios, de la misericordia, de la salvación, de todo este tipo de temas, entendemos cada uno de nosotros, por como hemos sido enseñados, que son cosas espirituales, hermano. Estamos hablando de cosas muy especiales, de cosas de mucho valor en lo que al Espíritu se refiere, como es la salvación de nuestras almas. Y es por ello que yo entiendo de forma, pues, como normal, que la gente se llegue a confundir todas estas, pues, congregaciones que llegan a tomar este texto como que no son necesarias las obras para la salvación y que toman como base el mismo. Pues entiendo que se confundan, hermano, porque otra vez el hombre natural, escribe el apóstol, no entiende estas cosas, ¿verdad? Porque para él son locura, pero se han de discernir espiritualmente. Esto es que las cosas espirituales solo en el Espíritu se entienden, hermano. ¿Y quiénes son los que por gracia de Dios también hemos recibido el Espíritu Santo? Pues la iglesia, la luz del mundo, ¿verdad? Entonces es por ello, hermano, que cuando viene la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado? Pues en ese entendido, vamos a revisar el por qué se llegan a confundir, ¿verdad? Como ya lo veíamos aquí, el por qué no les queda claro. Mire, lo primero es que tenemos que entender qué es la salvación como tal y por otro lado, qué es el llamamiento, hermano. Una parte muy, muy importante de esto es que, como el texto dice, en los primeros pasajes, en los primeros versículos de ese mismo capítulo, nos dice, si me permiten darle lectura, ¿verdad? En Efesios, ya dijo el hermano, capítulo 2, verso 8 y 9.
Si me permite entonces, hermano, dice el texto, desde el principio en el verso 1, dice algo muy padre, como decimos a veces de manera vulgar, ¿verdad? Algo muy bonito. Dice, hermano, para la gloria de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice el verso 1. Entonces tengo que entender, ¿verdad?, que nosotros estábamos muertos, pero muertos en un sentido espiritual. Si yo digo, hoy día estoy vivo por la gracia del Señor que me permitió esta bendición y Él nos dio vida a cada uno de nosotros, cuando estabais muertos, no habla de manera física, hermano. No habla en un sentido material o literalmente, ¿verdad?, que estuviéramos muertos. No fue al cementerio y nos sacó de ahí, nos trajo y nos dijo, ah, mira, yo te resucité, te di vida. No, habla en un sentido estrictamente espiritual, hermano. Dice uno de los textos que la paga de todo pecado es muerte. Entonces, entendiendo esa parte, al vivir nosotros en nuestros pecados, entendemos que nuestro fin sería la muerte, ¿verdad? Sin embargo, al creer nosotros en el Señor Jesucristo, nos quitó de esa muerte, hermano, o de ese camino en el que íbamos, pues derechito hacia alcanzar lo que era la muerte, y nos dio la oportunidad de echar mano a la vida eterna. Ese fue un llamamiento entonces, pero ese llamamiento, ¿para qué fue, hermano? Vamos a entenderlo, ¿verdad? Fue para justificarnos, porque para que nosotros, hermano, pudiéramos alcanzar esa gracia, tuvimos que haber sido justificados, o en otro sentido literario de la palabra, tuvimos que haber sido limpiados, hermano. Ahora, esta justificación o este lavamiento no nos costó nada, porque no fue que por cuanto el hermano Bernabé hacía buenas obras de caridad, no tomaba, no golpeaba a su esposa, no golpeaba a sus hijos, no andaba con mujeres, no andaba en lisonjas o maledicencias, o ese tipo de cosas que ya bien las establece también las Escrituras, de lo que hacíamos cada uno de nosotros en la primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, lo que hacíamos en esas obras de injusticia, hermano, anteriormente, dice claramente, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y ahí se extiende sobre quienes no alcanzarán el reino, hermano. No, vamos a decir, yo no hacía nada de esas cosas. Sin embargo, hermano, para yo poder ser justificado, tuve que haber creído en el Señor Jesucristo, pero no me cobraron absolutamente nada. No me pidieron una cuota, no tuvieron que revisar sobre todo lo que yo hacía o cómo me comportaba. No, dice el texto muy claro, venid ahora y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como la blanca lana, ¿verdad? Entonces no me costó nada el haber sido justificado, el haber sido limpiado. ¿Qué es lo que establece el texto? Eso no significa que esté hablando ya como tal de la salvación del alma. Y para ello, hermano, quisiera esta participación, para no extenderme mucho, quisiera que leyéramos, hermano, una parte de las Sagradas Escrituras que dice en la segunda de Corintios, capítulo 3, verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esto es que primero tuvimos que haber sido justificados. A eso se refiere ese texto, hermano. Dios le pague. Sí, hermano, Dios le pague, muy clara su respuesta, ¿verdad?, que nos ha dado. Entonces lo que quiere decir es de que lo que hemos recibido de gracia ha sido el llamamiento o la salvación del pecado en el que vivíamos, ¿verdad? Efectivamente.
Muy clara la respuesta de nuestro hermano Bernabé, le agradecemos. Nuestro hermano César Nanclares, le quisiéramos preguntar para que esto pues vaya tomando un poquito más de ritmo todavía. Hermano César Nanclares, ¿se necesitan las obras para la salvación, sí o no, para que quede más claro todavía? ¿Y por qué, hermano? Y entramos ahora sí a la ronda libre donde daremos libertad a quien la pida. Adelante, hermano César. Si gusta encender el micrófono, por favor, encienda el micrófono. Así es, hermano, se necesitan las obras para salvación. Muy acertadamente decía el hermano Bernabé que pues Dios nos predestinó, ¿verdad? Para esta bendición. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos predestinó. Pero quería dar un texto también, dice que el apóstol fue mencionando en las escrituras, dice que el diablo iba a engañar aún a los escogidos. Entonces aquí estamos viendo un panorama de que a pesar de que fueron escogidos, a pesar de que fueron llamados, ¿verdad? Fueron abarcados, cayeron de la gracia de Dios, cayeron, volvieron a caer en pecado. Es una mentira que dicen que el que alce la mano y ya eres salvo. Eso es mentiras. Hay que perseverar, hay que hacer obras buenas, dejar de hacer las obras malas y empezar a hacer las obras buenas. Dice en Efesios capítulo 2, para reabundar en lo que ya se ha hablado, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es donde la gente confunde, ¿verdad? Que ya somos salvos, no. Es una bendición, es un regalo de Dios haber llegado a la iglesia. Pero ya estando en la iglesia, ya está en nosotros el cuidar esa salvación. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Si no es haciendo las obras que Dios quiere que hagamos. Porque el pecado está en saber hacer lo bueno, que es lo que aprendemos en la iglesia, y no hacerlo. Sería ya pecado. Entonces, sí depende de nuestras obras. Dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que ser juzgados. Vamos a leerlo para de una forma más correcta, recitarlo. 5:10, 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que los pecados, antes de que llegáramos a la iglesia, fueron perdonados, fueron emblanquecidos, tuvimos comunión con Dios, pero estaba en nosotros en guardar esa limpieza. Por eso dice que íbamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, no las obras que ya fueron perdonadas en el bautismo, sino las que posteriormente ya iban a contar delante de Dios. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Adelante, mis hermanos. Sí, Dios le pague. Pues mira, cada vez vamos nosotros avanzando más en cuestiones y se va haciendo esto un poquito todavía más claro. Adelante, hermano John, había levantado su mano. Sí, con respecto al último texto que dio el hermano sobre que habla sobre lo que uno hace mientras está en el cuerpo, es decir, mientras uno está en vida. Recordemos bien que en el texto de Gálatas 5:16, no sé, me paso, bueno, sí, voy a empezar desde el 16, donde dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne. Los deseos de la carne, pues son los deseos de, pues del cuerpo, son vicios que se tienen, pero
también el Espíritu de Dios nos dice cuáles son las obras de la carne. Y nos vamos en el mismo capítulo, pero en los versículos a partir del 19 hasta el 21. Y empieza a dar una lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es a lo que también me remonto a lo que es el don. Porque así, en ese mismo capítulo dice, porque así antes nosotros andábamos en esas obras que iban en contra del Espíritu de Dios. Pero dice, pero ya llegaste a la iglesia por el don. Y ahorita como le daba una definición de lo que es gracia, que era el don, es el favor que Dios, en este caso, que Dios nos da sin merecer lo que es el perdón o el indulto. Pero dice, pero ya fuimos llamados ya estamos dentro de la iglesia del Señor. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ahora siguen las obras del Espíritu. Y en ese mismo capítulo, en ese mismo texto de Gálatas 5, donde dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, también tienen que ser manifiestas en el cuerpo esas obras. Andar, por ejemplo, recordando otro texto donde dice, donde le preguntan a Jesús cuál es el mayor mandamiento de la ley, y él les contesta, el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y luego el amor también tiene que ser manifiesto. ¿Cómo tiene que ser manifiesto? Como dice en Santiago 2, versículo 15, que dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y ahí hace una pregunta, ¿de qué provecho? ¿De qué provecho? Dices, tengo amor, pero no obra según el amor. Tengo fe, pero no obra según la fe. Y luego en ese mismo texto, en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si tengo amor, se tiene que manifestar con obras de amor. Si tengo paz, se tiene que manifestar con obras de paz. Si soy hijo de Dios, se tiene que manifestar por obras de Dios. Es decir, que por medio de la enseñanza que adquirimos, nosotros practicamos lo que, como ya hay una frase muy trillada, pero es tomada de la Biblia, Dios es amor. Pues en eso tenemos que andar según el amor. Y eso también me hace recordar sobre cuando algunos fariseos le empezaban a cuestionar a Jesús sobre las obras que hacía.
Y incluso ellos se enorgullecían en decir, no, pues nosotros somos los hijos de Abraham. Y Jesús pues les hizo la misma pregunta, si son hijos de Abraham, ¿por qué no las hacen? Así es. Sí, claro, muy entendible lo que nos está diciendo nuestro hermano John. Ahorita que estaba usted hablando de esa larga lista de actos de las hechos de la carne, hechicerías, envidias, borracheras, todo es una larga lista de actos pecaminosos, pues se le podría preguntar a estas personas que lo practican si creen en Jesucristo. Pues, yo dirían que sí. Es básicamente lo que está diciendo hermano John. Así es, porque pues dicen, si creo en Jesús, pues Jesús practicó el amor desde siempre. Perdonó a sus opresores, incluso llegaron a tentarlo y él sereno, con paz. Así que, pues eso es lo que en él se manifestó, las obras Muy de bien. amor. Si Dios le pague, hermano Bernabé, adelante. Sí, muy atinado lo que menciona el hermano, pero no quisiera dejar pasar nada más. Lo que dice ahí mismo en Efesios 2, 8, 9, y se sigue extendiendo, ¿verdad? Hasta un poquito más adelante. Dice, sí, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí sí, ¿cuáles obras? Las que ya mencionaba el hermano John, ¿verdad? Hay diferencia entre las obras de la carne, que era lo que hacíamos antes, pero toda vez que ya fuimos justificados, ahora corresponde hacer las obras que Dios tenía preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. De ahí surge una pregunta entonces, ¿para qué preparó el Señor obras que tendríamos que hacer si ya no eran necesarias? Porque si nos guiáramos por como dicen los que creen que ya no son necesarias las obras para alcanzar la salvación, sino que ya fuimos salvos desde el momento que Cristo nos llamó y acudimos al llamado, obedecimos en el bautismo, o como cualquiera que sea la congregación que lo practica, hay quien dice que ni siquiera es necesario el bautismo, pero bueno, ese será otro tema. Bueno, pero ya somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, ¿para qué dejó preparadas estas obras? ¿Por qué tendríamos que andar en ellas? Y ya las mencionaba el hermano Ión. Lo que es, y también lo menciona en la primera de Pedro, ¿verdad? También se menciona cuáles son pues todas estas obras, ¿verdad? Añadida vuestra fe, virtud, dominio propio, conocimiento, mansedumbre, etcétera, etcétera. Y porque si todas estas sobreabundan en cada uno de vosotros, dice, no nos permitirán caer. Entonces, ¿para qué dejaba preparado el Señor nuestro Dios de antemano todas estas obras si no iban a ser necesarias? Pero habrá quien diga, hermano, no, es necesario hacerlas, porque con eso estamos manifestando que creímos, porque la fe es la que hace las obras, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, es la fe la que produce las obras, pero no son necesarias para la salvación. No, hermano, hay un texto muy bonito, si por ahí lo encuentran, me surgió ahorita. Imaginemos entonces, ya nos trajo Cristo, ya nos salvó y no nos costó nada, pues quedémonos sentados en nuestra banquita, no hagamos nada, esperemos la venida de Cristo para ya irnos con Él. Pero el texto lo dice bien claro. Si alguno solo espera en Cristo, es el más digno de conmiseración. ¿Qué significa conmiseración, hermano? Lástima, un sentimiento de pena por la persona. Entonces, si yo solamente espero a que Cristo venga, pero ya no hago ninguna obra, ¿qué siente el Señor por mí? Pues una lástima, porque ya no ejecuté ninguna obra de las que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pero mire, hermano, quisiera avanzar un poco en esta parte comentando lo siguiente. La fe es muy necesaria, hermano, para hacer esas obras, como bien lo decía el hermano Ión, porque la fe sin obras
es muerta. Y nosotros necesitamos de la fe para alcanzar la salvación. Pero esta fe nos va a acompañar, hermano, hasta su fin. Y dice la primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire qué bonito lo pone el Señor. Hablábamos de que, como lo dice Efesios 2, dice que ahora ya por gracia somos salvos. No, espérame. Por gracia fuimos justificados. Nos salvó del pecado que nos asediaba, del pecado en el que vivíamos. Pero ya fuimos justificados. Ahora me dice el Señor que tengo que alimentar esta fe con las obras que tenía el Señor preparadas para que anduviéramos en ellas, para que fuéramos alimentando nuestra fe en este caminar hasta que ya no sea necesaria la fe. ¿Cuándo será necesaria la fe? ¿Hasta qué momento? Hasta que obtengamos ese fin, la salvación de nuestras almas. Pero también quisiera comentar algo, hermano. ¿Por qué es que son tan necesarias esas obras, hermano? ¿Por qué es que son tan necesarias? Dice, Sí, está bien. dice muy bonito el texto. Escríbele, dice el ángel, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Oye, hermano, mira qué bonito lo pone el Señor, ¿verdad? Si las obras no son necesarias para la salvación, pues ¿para qué se las va a llevar? Bienaventurados, o sea, nos da una bienaventuranza, dice. De aquí en adelante, los de antes, esto es, todos los que estuvieron antes de lo que, a partir de la predicación del Señor Jesucristo, de los apóstoles, todos los que estuvieron antes de ellos, no, a partir de ahí en adelante, dice, bienaventurados. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y bueno, esas obras, hermano, ¿para qué van a servir? Porque las obras las tenemos tanto los que hemos creído, hermano, como los que no hemos creído. Bueno, Claro. dice muy claro, hermano, ahí mismo en Apocalipsis, pero en el verso 21, en el capítulo 21, perdón, dice, hermano, el 20, dice el capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. ¿De quién está hablando, hermano? De nuestro Dios, ¿verdad? Dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Sigue diciendo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es definitivamente. Por eso quise empezar yo mi participación, hermano, con ese texto que dice, de forma resumida, que las cosas espirituales solo en el Espíritu se entienden, hermano. Y Dios nos dio una bienaventuranza a nosotros de creer en un verdadero apóstol de Jesucristo que nos enseña las revelaciones de Dios. Y el Apocalipsis sabemos que son las revelaciones de Dios al apóstol Juan, ¿verdad? Esto es, entonces, aquí lo dice muy claro, hermano, pero la gente no lo entiende, le parece locura, no lo lee, o por más que pase por el texto, no lo entiende. Dice perfectamente que habrán de ser juzgados los muertos por lo que encontraron en los libros. Esto es por las obras, por esas obras. El hermano César hablaba muy bonito del texto que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el trono del juicio, ¿verdad? Dice, para ser juzgados por todos los hechos que habrán hecho, sea bueno o sea malo. Ahí lo estaba ya diciendo el apóstol, pero aquí el apóstol Juan
ya en la revelación vio el juicio como habría de ser. Y entonces, hermano, no solo ellos serán juzgados por sus obras, también nosotros. Solo que nosotros, hermano, tendremos un revestimiento muy bonito, una vestidura hermosa. Dice, ¿verdad? Ahí mismo que vio una gran multitud de vestiduras blancas, hermano. ¿Cierto? Así es. Bueno, ¿y esas vestiduras blancas qué son, hermano? Porque decía, vi una de vestiduras blancas, la cual, una gran multitud de vestiduras blancas, la cual nadie podía contar. Y le preguntó, dice, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Dice, Señor, tú lo sabes, le dijo el hombre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, Así es. dice entonces ahí en Apocalipsis 19:8, si gustan vamos a leerlo, hermano, ya para no extenderme yo más. Dice, después de esto, dice el versículo 1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dice el 7, mire qué hermoso, hermano. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí voy a hacer una pausa. Cuando pase esto, hermano, ¿no es ese día la salvación? Ese día es el día de la salvación de nuestras almas. Y sigue diciendo el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿son necesarias las obras? Claro, para que podamos resplandecer en el día del juicio. Dios Así es, hermano. Gloria al Señor. Yo le pido, cada vez vamos nosotros ahondando un poquito más acerca de esto. El verso, el texto que tratábamos de vocalizar, se encuentra en Apocalipsis 14:13, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, hay mucha ignorancia a veces en la gente, ¿no? Cómo quitarles a veces la falsa idea, porque también aquellos que están en pro, digamos, de la salvación sin las obras, a veces dicen que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Es lo que dice también, obviamente, el profeta Isaías. Pero fíjense que el contexto es muy importante para lograr entenderlo. Se demeritan las obras por lo que dice Isaías. Me parece que dice, aunque no lo vea así rápido, Isaías 64:6, porque dice que todas sus obras o las justicias son como trapos de inmundicia, pero no se van al encabezado de cuando se empieza a narrar lo que dice el mismo Isaías. Dice, es una plegaria a Dios pidiendo misericordia y pidiendo ayuda. Es decir, que se estaba humillando delante de Dios, porque de ninguna manera está demeritando lo que está diciendo en esa parte del 64:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora bien, ¿por qué? Porque como dicen, ¿es importante obrar? Sí,
porque podríamos nosotros hablar y no terminaríamos tantos textos que hay cuando habla también el Señor acerca de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y lo empieza a enaltecer por lo que él era y por lo que él hacía. Pero quiero muy brevemente, para darle la palabra a nuestro hermano César, lo que dice en Hebreos, en el 11, acuérdense, ahí se habla de la fe. Estaban comentando algo muy importante también nuestro hermano Bernabé, que me parece es lo que yo alcanzaba, por de alguna manera, entender, que entonces la fe es el motor de las obras. Así lo veo yo. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no se puede, como decía nuestro hermano Ollón también sacándolo de Santiago, ¿verdad? Muy bien, pero dice en Hebreos, acuérdense que en Hebreos 11 es donde habla de la fe, pero me parece muy importante lo que dice en el 17, 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No voy a leer todo, pero luego dice también el 20, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Saúl. Y luego sigue diciendo, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno. Y luego el 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. El 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. No lo leo todo, pero bueno, lo podrán leer en sus casas, todo el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor riqueza, ya lo conocemos el texto, por la fe en el 27 dejó Egipto. ¿Qué estamos hablando? De que se está obrando conforme a la fe. Todo lo que se hizo, todo lo que se hace es por medio de la fe. Y luego dice, para sintetizar el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice aquí en lo que estamos leyendo en Hebreos 32. Tiempo me faltaría contando lo que hizo Gedeón, lo que hizo Barak, lo que hizo Sansón de Jefté, y conquistaron reinos, hicieron justicia, apagaron fuegos, las mujeres recibieron a sus muertos, en fin, todo eso fue por medio de la fe. Entonces salimos de acuerdo que la fe es el motor para que podamos obrar de una manera justa, piadosa y definitivamente hacer las obras de nuestro Dios. Perdón, quería hacer ese apunte únicamente. Adelante, hermano César. Sí, hermano, y abundando en eso, como decía nuestro hermano Bernabé, el texto que recordaba, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Queriendo yo recalcar que esa fe viva, ¿no? No de la fe muerta, de aquellos que dicen que no se necesita obras para salvarse, sino que de una fe viva, de la cual el apóstol Santiago explicaba, ¿verdad? Cómo era una fe viva y cómo era una fe muerta. Y también yo quería seguir, hermano, con un texto que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Les aconsejaba el apóstol Pablo que no se cansaran de hacer el bien, porque a su tiempo iban a cegar si no desmayaban. Así que, hermanos, mientras estamos en la lucha, podemos caer, estamos propensos a caer, hermanos, en algún pecado. Podemos quedar hasta la mitad del camino, ¿verdad? Así que habían sido salvos, hermanos, pero como decía nuestro hermano, del pecado, pero que había que hacer unas obras para salvación. Hasta que lleguemos aquí tenía yo unas notas, hermano, dice que hasta que lleguemos al cielo, entonces obtendremos la salvación, ¿verdad? Ya estaremos seguros, ya no vamos a estar expuestos a caer, ya no vamos a estar corriendo peligro, ¿no? Estamos, así como el atleta, mientras está en la carrera, está corriendo, está propenso a caer, está propenso a perder la carrera, pero al llegar a la meta es cuando ya está segura aquel premio, aquella corona, aquel que decíamos trofeo, ¿no? Así también en lo espiritual, hermanos. Así que
tenemos que obrar y, como dice el Señor, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que el que persevere hasta el fin, hermano, vamos a ser salvos. Adelante, mis hermanos. Y hermano, muy buena reflexión. Adelante, hermano John. Sí, con respecto a eso, incluso hay, para poder hacer las obras que nos ayudan para salvarnos, cito el texto de Gálatas 5, pero ahora el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, hablando del espíritu. Tomando esto en cuenta, lo que puedo razonar es que las obras de fe son obras del espíritu, que nos ayudan a poder conservar, fortalecer y engrandecer nuestra fe, según las obras del espíritu. Pero en eso, pues vemos que no solamente la propia carne, sino incluso el propio enemigo trata, o como el propio tema de esta conversación, es que las obras no son meritorias de salvación. Por ejemplo, desde ahí podemos ver la astucia del enemigo, la astucia de la carne, para decir, no, pues por gracia y ya, hasta ahí. Como decía el hermano Bernabé, pues hasta ahí, pues aquí me espero a que nuestro Señor Jesucristo venga, y pues ahí prácticamente, dijéramos, se puso a descansar. Pero no, o sea, también nos está hablando de que pongámonos en acción y pongamos, incluso, no recuerdo muy bien la cita bíblica, donde dice que por medio de las buenas obras, de nuestra buena conducta, también los gentiles den la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Entonces también, digamos que por medio de la fe, se proyecta o incita a los demás a que le den la gloria a Dios, lo que realmente es. Pero también, hablando de la carne, sobre los pesares de la carne, pues de antemano, por las obras, pues nos van a ayudar a llegar al fin de nuestra fe. Pero también en la tierra, como ya lo decía, no solamente de que por las obras Dios las ve, sino también los ve los gentiles, y los gentiles pues se ponen a ver, pues mira, ellos son así, y me gusta su forma de vivir, y me gusta su forma de actuar, y o sea, cosas así tan sencillas, pero también al hacer obras de fe también tenemos una bienaventuranza, siendo que la bienaventuranza es un don de Dios, y no solamente digamos, sirve para el fin, sino que también aquí en la tierra, y nos ayuda a ser buenos ciudadanos, nos ayuda a ser buenos padres, en el caso de mis hermanos que sean padres, nos ayuda a ser buenos estudiantes, nos ayuda a ser, o sea, en el ámbito que nos manejemos, en eso también nos ayuda las obras de la fe, las obras de amor. Y hablando de las obras del amor, cito lo que dice en 1 de Juan 3:18, que dice, hijitos míos,
y esto se me hace como que una especie de un detente, porque dice, no solamente no amemos de palabra ni de lengua, o sea, decir, yo amo a mi prójimo, pero, pues nomás lo digo y no lo hago. Y luego dice, sino de hecho y en verdad. Es decir, que esto también va a ser, como lo que decía anteriormente, de que por medio de las obras del amor, y así adquirimos la bienaventuranza. Por ejemplo, hace un momento les hablaba sobre lo que es las obras de paz, y recordando que Jesús en un sermón de un monte que tiene por subtítulo las bienaventuranzas en Mateo 5:3, pero ahora el versículo 9, donde dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta aquí termina mi participación. Sí, muy bien, hermano John. O sea, lo que me hace entender también por lo que está reflexionando es de que las obras son resultado de la fe, ¿no? Es decir, que si yo tengo buenas obras es porque ya creí. No es solamente creer o decir creo en Cristo, sino que se nos dice también en la Iglesia del Señor, amable escucha, que está ahorita viéndonos, se nos dice que creer es obedecer, así de simple. Así de sencillo. Si yo digo que creo en Cristo, creo en el Señor, pues tengo que obedecer sus mandamientos. O sea, no puedo solamente decirlo y quedarme hasta ahí, siendo engañado por aquellos que dicen que solamente por gracia se puede salvar y que porque Cristo ya pagó. Es verdad, Cristo ya pagó en la cruz nuestra salvación, pero también nos corresponde a nosotros buscarla de alguna manera y demostrar que creemos en Cristo por medio de las obras. Es lo que me hizo entender nuestro hermano John. Adelante, hermano Bernabé. Sí, hermano, muy atinado el comentario de nuestro hermano. Yo quiero cerrar, hermano, porque no sé cuánto tiempo nos quede, pero yo quiero cerrar con la siguiente reflexión de lo que hablaba usted acerca de... Estamos a 8 minutos, Estamos bien. a 8 minutos. Adelante. Acerca de que mencionan, ¿verdad? Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de ti. Y sí, como bien apuntaba usted, no leen el contexto de todo el texto, hermano. Porque lo que estaba haciendo el hombre de Dios era ese reconocimiento, como usted bien dice, pero porque venían de haber ofendido al Señor, porque venían de haber abandonado al Señor. Y al tener esa división con el Señor a causa del pecado, porque así lo dice Romanos, que el pecado causa esa división entre Dios y los hombres. Bueno, cualquier obra que hiciese, ¿cómo vendría a ser? Como trapo de inmundicia, hermano. Pero toda vez que ya venimos, hermano, con esa justificación de Cristo, ya no son trapos de inmundicia. Y más aún, hermano, está un caso muy bonito en las Escrituras de una persona llamada Cornelio, que él, siendo gentil, sin ser del pueblo de Dios y sin haber creído todavía en Jesucristo, hacía buenas obras. Y mire qué bonito dice el texto, ¿eh? Ojo, dice en Hechos capítulo 10, había en Cesarea desde el 1 un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente y ya habla acerca de la visión que tuvo, ¿verdad? Pero mire qué bonito, le dice en el verso 5, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando llega el apóstol Pedro, le dice, hermano, porque no me quiero extender en el texto, le dice, tus obras han subido delante de Dios para memoria. Entonces, ¿las obras que hacía Cornelio eran trapos de inmundicia? No, hermano, no le iban a ser contadas si no hacía lo que le dijo Dios que
enviara por Pedro, y Pedro entonces le dijo lo que tendría que hacer: bautizarse, recibir el Espíritu Santo, creer y hacer todas las obras necesarias que ya hemos mencionado ellas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos o cómo nos atrevemos a decir, hermano, que nuestras mejores obras, las que preparó Jehová de antemano para que anduviéramos en ellas, son trapos de inmundicia? Es porque así de simple. Entonces, bueno, yo cierro con lo siguiente, hermano. Esas obras nos permiten ir en un crecimiento, hermano. Dice, ¿verdad?, que nuestro andar, nuestro caminar debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Dice la primera de Corintios en el capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, otra vez, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Ahí resalto y subrayo: creciendo y vuestro trabajo. Y el último texto, hermano, que yo voy a tomar: ¿para qué es todo este trabajo, hermano? ¿Para qué buscamos esa perfección? Por medio de la fe en las obras que nos serán contadas. Bueno, es que ¿cuándo nos habremos de ir de aquí, hermano? Mire qué bonito dice el capítulo 4 de los Efesios. Dice: y eso de que subió, en el verso 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es el Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, subrayo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para la gloria del Señor, hermano, con esto concluyo yo mi participación. Muy bien, mire, ya se nos está yendo el tiempo, nada más no quiero dejarlo en el tintero, como así decimos a veces. Hay unos textos muy hermosos que usted, amable escucha, los podrá revisar en su casa. San Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí está diciendo el Señor Jesucristo, todo pámpano que no lleva en mí fruto, lo va a quitar, y todo el que lleva fruto lo limpiará. Bueno, lástima, se nos va el tiempo muy rápido, como siempre, porque el tema pues es muy amplio, pero podemos analizar también lo que dice Romanos 2 en el 5, o desde el 6, para ir sintetizando, ya casi ir cerrando el programa. Dice 2:6 de Romanos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, no conforme a la fe, pero ya sabemos que no podemos despegar las obras de la fe, ni la fe de las obras. Pero es obvio, ¿no? Dice: voy a pagarles conforme a sus obras. Y luego dice, el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer es igual a obras, ¿sí? Buscan gloria, honra e inmortalidad. Por último, también para los que siempre toman ese texto como pretexto, porque así hay una constante de la hermenéutica que dicen: todo texto que está fuera de contexto solamente es un pretexto. Pues muy bien, esos amantes de la hermenéutica, les quiero decir, lo de Isaías 64:6 lo han tomado fuera de contexto. Sí, trapo de inmundicia porque se humilla el profeta, reitero, pero fíjense la obra que hizo la iglesia de Filipo con el apóstol Pablo, sintetizando solamente capítulo 4 y el 18, porque la iglesia le había mandado una ofrendita para los gastos del apóstol de Jesucristo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito, el que llevó esa obra de amor que habían hecho los hermanos de Filipo, lo que me enviasteis, y luego lo cataloga o le da su adjetivo, olor fragante. ¿Cómo le llama esta obra el apóstol Pablo? Es un olor fragante. ¿Para quién? Para Dios, porque sigue diciendo, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces sí, amigo que nos está escuchando, ojalá y vaya poniendo en balance lo que estamos diciendo, para que también cuando se den texto solamente por encimita, o a veces ni siquiera se da un texto completo, sino la mitad de él, pues usted tenga la capacidad de leerlo. El contexto se da atrás, pero también se da adelante. Perdón, adelante, hermano César. Yo le pague, hermano. No, ya para terminar, quería nomás recordar unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente lo andaba buscando, que lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto porque me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí va el consejo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Y es precisamente, quería venir a recordar lo que decía nuestro hermano Bernabé acerca de Cornelio. ¿Qué tuvo que hacer él? A pesar de que tenía buenas obras, no le daban la salvación. Va ese ángel y le dice, no le dice, tú eres salvo. O cree en Jesucristo y levanta la mano y ya eres salvo. No, lo envió con el que Dios tenía sobre la faz de la tierra, con un apóstol de Dios, el cual tiene las llaves del reino de los cielos. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Qué hizo Cornelio? Se bautizó, recibió el evangelio, se bautizó porque es para salvación, porque el hombre quiere negar que no. Recibió el Espíritu Santo y todas esas... Exactamente, entonces esas obras le sirvieron a él, las que el apóstol Pedro le enseñó. Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Eso fue lo que le dio la salvación a Cornelio. Eso es todo lo que quiere decir, hermano. Adelante. Sí, hermano, Dios le pague. Pues vaya, miren, tiempo nos falta para tratar de tocar todos los puntos que se van quedando por ahí. Yo sé que hay muchos textos más que pudiéramos sacar. El hermano John quería hacer su participación, pues sí, la hará, solamente que le vamos a pedir que ya estas sean sus palabras también de despedida, la invitación al público, lo que usted quiera decirle a ellos, pero puede continuar adelante con lo que usted quería decir. Adelante, hermano. Sí, hermano, Dios le pague. Bueno, este ya va a ser mi última participación y solamente quería citar un texto, Ezequiel 36:27, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como ya habíamos dicho, si somos hijos de Dios, pues andamos en las obras y en los estatutos que nos puso Dios. Pues es todo de mi parte. Agradezco esta amena conversación que sin duda nos ayuda a todos e incluso enriquecemos nuestro conocimiento y nuestra fe, y que todo aquel que lo escuche, pues que también así sea, y que si había alguna duda, pues que con esta conversación pues se haya aclarado esta duda, y que a todos los que escuchen, pues que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Es el fin de mi participación. Sí, Dios le pague a nuestro hermano John, que se conecta con nosotros desde Durango. Hermano César, pues ya su despedida. Adelante, hermano. Pues Dios les pague por habernos escuchado. Los seguimos invitando. Denle like al canal, compartan. Tiempos de Luz y Verdad Radio. También está mi canal, Baluarte de la Verdad, para que se suscriban y les den like a mis videos. Dios les pague, Dios les bendiga. Sí, Dios le pague a nuestro hermano César. Él se conecta desde Lompoc, California.
nuestro hermano Bernabé, pues aquí cerquitas, nada más que no conmigo, pero en la misma ciudad, por cuestiones de la pandemia, naturalmente lo decimos, ¿no? Pues para nosotros ha sido un placer también que ya se una a este equipo, es bienvenido. Yo creo que a los que nos escuchen les va a gustar, perdón, escuchar a veces sus razonamientos. Nos dio mucho gusto haber participado o estar con usted haciendo este análisis, esta mesa de análisis. Pues esperemos que siga adelante y no sea esta solamente la primera vez y única, ¿no? Sino que siga adelante, ¿no? Pues con la ayuda de Dios, hermano, y primero pues agradeciéndoles la invitación, Dios les pague, ¿verdad? Por considerarme para poder participar con ustedes aquí, pues en todo lo que Dios nos permita, aquí estaremos apoyando. Y decirle, amigo que nos escucha, ¿verdad? Acérquese a la iglesia La Luz del Mundo. En México hay en todas las ciudades, grandes y pequeñas, en las rancherías, siempre habrá un lugarcito donde nos pueden encontrar. En Querétaro tenemos 2 iglesias, tenemos en todas las ciudades de nuestro país, en el mundo pues prácticamente 50 países donde nos pueden encontrar. Acérquese, yo estoy seguro que muchas cosas de las que hablamos aquí, quizá no fuimos tan extensos por el tiempo, quizá no fuimos tan precisos por la premura del tiempo también, pero acérquese a la iglesia La Luz del Mundo, donde puede usted encontrar un ministro autorizado por Dios, por supuesto, enviado por un auténtico apóstol de Jesucristo para que le aclare todas sus dudas. Dios les pague, Dios los bendiga. Dios le pague a nuestro hermano Bernabé. Pues sí, también como él dice, si alguien, ¿por qué no quisiera también algún tipo de contacto más personal? Pues tiene a la mano nuestro correo electrónico, tiemposdeluz-y-verdad-radio@gmail.com. Ahí nos deja sus datos y nosotros lo contactaremos, ¿verdad? Para si tiene alguna duda, algún comentario, algo que usted quiera, acérquese con toda confianza. Creo que todos los del equipo, cualquiera de la iglesia La Luz del Mundo, pues estamos para eso, estamos para servirle. Pues sin más por el momento, porque el tiempo pues ya se nos pasó inclusive, pero le agradecemos su paciencia. Haga usted su propio análisis, amable escucha. Soy Moisés García desde la ciudad de Querétaro. Mi canal es Lo Real y Verdadero, y también el que tenemos en conjunto con todos mis hermanos que usted ya conoce e irá conociendo más porque este equipo sigue creciendo, pues es Tiempos de Luz y Verdad Radio. Suscríbase, denle like, comparta, comente, esto siempre nos enriquece. La paz de Dios sea con todos, el Señor sea quien nos bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos.